Alejandro de la Vega observaba la inmensidad de la Ciudad de México desde el ventanal de su oficina en el piso 40, pero su mente estaba a miles de kilómetros de distancia, perdida en un laberinto de frustración y desesperanza que ni todo el dinero de sus cuentas bancarias podía resolver. A los 32 años, era el heredero de un imperio industrial, un hombre envidiado por muchos y conocido por todos, pero en la soledad de su despacho sentía que su vida no le pertenecía. Su padre, un patriarca de voluntad de hierro obsesionado con el legado familiar, había orquestado su futuro con la misma frialdad con la que cerraba un trato comercial. Un matrimonio arreglado con Camila, la hija de su mayor socio comercial. Camila era una mujer de belleza innegable pero de corazón gélido, una figura de la alta sociedad que veía el matrimonio no como una unión de almas, sino como una fusión corporativa conveniente. Para Alejandro, la idea de despertar cada mañana junto a una mujer que solo amaba su apellido era una sentencia de cadena perpetua en una jaula de oro. La presión se había vuelto insoportable esa semana. Las invitaciones para la fiesta de compromiso ya estaban impresas, y cada felicitación que recibía se sentía como un golpe más a su libertad. Harto de las discusiones con su padre y de la asfixiante inevitabilidad de su destino, Alejandro tomó una decisión impulsiva. Canceló su agenda, ignoró las llamadas furiosas de su secretaria y ordenó a su chofer que lo llevara al aeropuerto. Necesitaba escapar, aunque fuera por unas horas. Necesitaba sentir que todavía tenía el control de sus propios pasos. Abordó el primer vuelo disponible de regreso desde una conferencia en España, buscando en el anonimato de las nubes el silencio que su vida en tierra le negaba. Se refugió en la primera clase, esperando que el lujo y el aislamiento le dieran la paz para pensar en una estrategia, en una salida, en cualquier cosa que pudiera salvarlo de un futuro sin amor. El destino, sin embargo, tenía planes que ni el CEO más poderoso podría haber previsto. Debido a un error de sobreventa en la clase económica, la tripulación reubicó a una pasajera en el asiento contiguo al de Alejandro. No era una ejecutiva ni una celebridad, era Elena, una joven de apariencia sencilla, con las manos desgastadas por el trabajo y los ojos rojos e hinchados por un llanto que intentaba contener en vano. Elena se sentó con timidez, abrumada por el lujo que la rodeaba, tratando de hacerse pequeña en el amplio asiento de cuero. No miraba las pantallas, no pedía champán, solo sostenía un teléfono viejo con la pantalla estrellada, mirando fijamente una fotografía mientras las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. Alejandro, quien normalmente levantaba un muro de indiferencia ante los extraños, se sintió inexplicablemente perturbado por la cruda tristeza de la mujer a su lado. Era un dolor palpable, real, muy diferente a los dramas superficiales de su círculo social. Rompiendo su propia regla de silencio, le ofreció un pañuelo. Un gesto simple que abrió la compuerta de la desesperación de Elena. Ella, vulnerable y necesitada de desahogo, le contó su historia sin saber quién era él. No regresaba a casa por placer, sino por una tragedia. Su madre, la única familia que tenía en el mundo, había sufrido un colapso repentino. Estaba internada en un hospital público saturado, esperando una cirugía cardíaca que los médicos se negaban a realizar sin un pago por adelantado que Elena no tenía. El banco le había negado el préstamo esa misma mañana, y ella sentía que volaba de regreso solo para despedirse. Mientras escuchaba la voz quebrada de Elena, la mente de Alejandro, entrenada para encontrar oportunidades en medio de las crisis, comenzó a maquinar una idea descabellada. Vio en la tragedia de esa desconocida una extraña simetría con su propia desgracia. Él tenía el dinero que podía salvar la vida de la madre de Elena. Ella tenía el anonimato y la necesidad desesperada que él requería para salvar su propia libertad. Era una locura, un riesgo incalculable, pero en ese momento, Alejandro sintió que no tenía nada que perder. Esperó a que Elena se calmara un poco, y con un tono serio pero suave, le hizo una propuesta que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Alejandro le ofreció un trato comercial, frío y directo. Él se encargaría de todo. Trasladaría a su madre al mejor hospital privado del país, pagaría a los mejores cirujanos traídos del extranjero si era necesario, y cubriría todos los gastos de recuperación y manutención por el resto del año. A cambio, Elena tendría que casarse con él. No sería un matrimonio real, le aseguró, sino una fachada legal y social. Necesitaba una esposa para detener la presión de su padre
y anular el compromiso con Camila. Elena tendría que fingir ser el amor de su vida frente a las cámaras, asistir a eventos y vivir en su casa bajo un estricto acuerdo de confidencialidad. Al cabo de un año, se divorciarían discretamente y ella quedaría libre y económicamente asegurada. Elena lo miró con incredulidad, sintiendo una mezcla de ofensa y terror. La idea de venderse, de entrar en un juego de mentiras con un desconocido millonario, iba en contra de todos sus principios. Pero entonces pensó en su madre, sola en una cama de hospital, con el tiempo agotándose. Miró los ojos de Alejandro y no vio malicia, sino una desesperación diferente, la de un hombre atrapado. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora y las manos temblorosas, Elena aceptó. Firmaron el acuerdo verbal a 10.000 metros de altura, sellando un pacto nacido de la necesidad mutua. Al aterrizar en la Ciudad de México, la maquinaria de los recursos de Alejandro se puso en marcha con una velocidad vertiginosa. Antes de que Elena pudiera siquiera procesar lo que había hecho, una ambulancia privada ya estaba trasladando a su madre a una suite médica de alta tecnología. Los mejores cardiólogos fueron convocados esa misma noche. Al ver a su madre estabilizada y recibiendo una atención digna, Elena supo que había tomado la decisión correcta, aunque el precio fuera su propia identidad. Alejandro cumplió su palabra al pie de la letra en lo económico, pero ahora le tocaba a Elena cumplir con su parte del trato en lo social. La transformación de Elena fue radical y dolorosa. Fue llevada a la mansión de Alejandro, una residencia que parecía más un museo que un hogar, donde un equipo de estilistas y asesores de imagen la sometió a un cambio total. Su ropa sencilla fue reemplazada por vestidos de diseñador. Su cabello fue peinado según las últimas tendencias, y se le instruyó sobre cómo caminar, cómo sostener una copa y cómo sonreír ante las preguntas impertinentes. Elena se sentía como una muñeca, una impostora disfrazada de princesa, pero recordaba la cara tranquila de su madre durmiendo sin dolor, y eso le daba la fuerza para soportar la farsa. El verdadero desafío llegó con la presentación oficial. Alejandro organizó una cena íntima pero fastuosa para dar la noticia a su familia. El ambiente en el comedor era tenso, cargado de la expectativa del anuncio del compromiso con Camila. Cuando Alejandro entró en la sala, no lo hizo solo. Llevaba a Elena del brazo quien, a pesar de los nervios que le revolvían el estómago, mantenía la cabeza alta con una dignidad que no se podía comprar. Alejandro presentó a Elena como la mujer que había conocido en sus viajes, el amor inesperado que había cambiado sus prioridades, y anunció que se habían casado en secreto en una ceremonia privada. La noticia cayó como una bomba atómica en el centro de la mesa. El padre de Alejandro se puso rojo de ira, golpeando la mesa y exigiendo explicaciones sobre este acto de rebeldía que ponía en riesgo la fusión empresarial. La madre de Alejandro miró a Elena con un desdén absoluto, escaneándola de arriba a abajo como si fuera un insecto que se había colado en el palacio. Pero la reacción más virulenta fue la de Camila. Presente en la cena como la supuesta futura novia, Camila sintió la humillación quemarle la piel. Se levantó, furiosa, y acusó a Elena de ser una oportunista, una nadie que había embrujado a Alejandro. Fue en ese momento de ataque cuando ocurrió algo que no estaba en el contrato. Alejandro, al ver cómo Camila intentaba pisotear a Elena con palabras venenosas, sintió un instinto protector que lo sorprendió a él mismo. No intervino por obligación contractual, sino por una indignación genuina. Con voz firme y autoritaria, silenció a la mesa. Defendió a Elena con una vehemencia que dejó a todos atónitos, declarando que ella era su esposa y que exigía el respeto que el apellido de la Vega conllevaba. Elena, temblando ligeramente, miró a Alejandro y vio por primera vez al hombre detrás del CEO. Vio a alguien que estaba dispuesto a ser su escudo. Esa noche, aunque dormían en habitaciones separadas en extremos opuestos de la mansión, algo había cambiado. Ya no eran solo socios en una mentira, eran aliados en una guerra contra el mundo que los rodeaba. Los meses siguientes fueron una extraña danza de apariencias y realidades ocultas. De cara al público, eran la pareja perfecta. Las revistas de sociedad los fotografiaban en galas benéficas, inauguraciones y eventos corporativos. Elena aprendió rápido. Su inteligencia natural y su empatía la hacían brillar en situaciones donde las mujeres de la alta sociedad, como Camila, solían ser frías y distantes. Elena trataba a los meseros
a los choferes y a los empleados con una amabilidad genuina que desconcertaba y fascinaba a Alejandro. Él, acostumbrado a un mundo de transacciones y falsas sonrisas, se encontraba observándola cuando ella no se daba cuenta, admirando la luz que ella irradiaba y que parecía calentar los pasillos fríos de su mansión. En la privacidad de la casa, la relación comenzó a transformarse sutilmente. Al principio, apenas cruzaban palabra fuera de lo necesario para coordinar sus historias, pero la soledad de esa casa inmensa los fue empujando el uno hacia el otro. Una noche, Alejandro encontró a Elena en la cocina preparando chocolate caliente, una costumbre de su infancia para calmar los nervios. En lugar de retirarse a su estudio como solía hacer, Alejandro se sentó con ella. Bebieron chocolate en silencio al principio, hasta que el silencio se volvió cómodo. Empezaron a hablar, no de negocios ni de la farsa, sino de sus vidas. Elena le habló de los sueños que había tenido que posponer para cuidar a su madre, de su amor por la literatura, de la sencillez de su vida anterior que a veces extrañaba. Alejandro, bajando sus defensas, le confesó lo mucho que odiaba la presión de ser perfecto, el peso de las expectativas de su padre, y cómo nunca había sentido que alguien lo quisiera solo por ser Alejandro, y no por su dinero. Esas conversaciones nocturnas se convirtieron en su refugio secreto. Empezaron a compartir más tiempo juntos, viendo películas, cocinando o intentándolo, ya que Alejandro era un desastre en la cocina, lo que provocaba las risas sinceras de Elena, y creando una rutina doméstica que se sentía peligrosamente real. Alejandro comenzó a inventar excusas para salir temprano de la oficina y llegar a casa. Elena empezó a vestirse no para las cámaras, sino para él. Sin embargo, una sombra se cernía sobre ellos. El contrato tenía una fecha de caducidad y ambos sabían que esto era temporal. Además, Camila no se había rendido. La exprometida despechada había contratado a un investigador privado, convencida de que esa Cenicienta escondía algo turbio. Camila vigilaba desde las sombras, esperando el momento perfecto para destruir la felicidad que creía robada, mientras Alejandro y Elena caminaban, sin saberlo, hacia un abismo donde sus sentimientos reales chocarían violentamente con la mentira que habían construido. El amor estaba naciendo en tierra de nadie, pero la verdad amenazaba con detonar en cualquier momento. Mientras el vínculo entre Alejandro y Elena se fortalecía en la intimidad de su hogar compartido, una tormenta se gestaba fuera de sus muros. Camila, consumida por los celos y la humillación de haber sido descartada, no había perdido el tiempo. El investigador privado que contrató finalmente entregó los resultados de su búsqueda en un sobre Manila abultado. Lo que Camila encontró dentro fue mucho más incriminatorio de lo que esperaba. Copias de transferencias bancarias masivas desde las cuentas personales de Alejandro hacia el hospital donde estaba la madre de Elena, fechas que coincidían exactamente con el supuesto flechazo en el avión, y lo más devastador, un borrador digital del acuerdo prenupcial que estipulaba términos de confidencialidad y pagos por servicios de representación conyugal. Camila sonrió con malicia al sostener los documentos. Tenía en sus manos la granada que haría volar en pedazos la reputación de Alejandro y la dignidad de esa impostora. Decidió guardar su artillería para el momento más dañino posible, la inminente gala anual de la Fundación de la Vega, el evento social más importante del año, donde toda la élite del país, y sobre todo la prensa, estarían presentes. Ajeno a la conspiración que se tejía en su contra, Alejandro vivía su propia crisis interna, pero de naturaleza muy distinta. Se dio cuenta con terror de que el plazo del contrato avanzaba inexorablemente. La idea de que Elena empacara sus cosas y saliera de su vida al cumplirse el año le provocaba una angustia física que no podía racionalizar con lógica empresarial. Ya no le importaban las fusiones ni las juntas directivas. Se descubría a sí mismo pensando en qué regalo podría hacerla sonreír, o en cómo su presencia hacía que la fría mansión se sintiera, por primera vez, como un hogar. El punto de quiebre emocional llegó una tarde lluviosa. Elena recibió una llamada del hospital. Su madre había sufrido una complicación postoperatoria inesperada y su estado era crítico. Elena, presa del pánico, intentó contactar a Alejandro, pero él se encontraba en medio de la negociación más crucial de la década, una fusión que definiría el futuro de Industrias de la Vega. Sus asistentes tenían órdenes estrictas de no interrumpir,
Pero cuando Alejandro vio la pantalla de su teléfono iluminarse con el nombre de Elena repetidamente, sintió una opresión en el pecho que ignoró todo protocolo. Rompiendo todas las reglas corporativas y dejando a los inversores japoneses con la palabra en la boca, Alejandro abandonó la sala de juntas. Corrió hacia el hospital, ignorando las advertencias de sus abogados sobre las pérdidas millonarias que su salida abrupta provocaría. Cuando llegó a la sala de espera de cuidados intensivos, encontró a Elena hecha un ovillo en una silla de plástico, temblando y llorando. Al verlo llegar, sin saco, con la corbata deshecha y respirando agitadamente por la carrera, Elena se quedó paralizada. Él no tenía por qué estar allí. Su contrato cubría los gastos financieros, no el apoyo emocional. Pero Alejandro no se detuvo a pensar en cláusulas. Se sentó a su lado y la envolvió en sus brazos, sosteniéndola durante las horas más largas de la noche. Cuando el médico finalmente salió para informar que doña Rosa estaba fuera de peligro y estable, Elena miró a Alejandro, y en ese intercambio de miradas cansadas y aliviadas, la última barrera entre ellos se derrumbó. No se dijeron «te amo» en ese momento, pero el sentimiento estaba allí, palpable y aterradoramente real. Alejandro comprendió que daría toda su fortuna por no verla sufrir nunca más. La noche de la gala llegó semanas después. Elena lucía espectacular en un vestido de seda azul noche que Alejandro había elegido personalmente para ella, pero sus ojos brillaban con una luz diferente, la luz de alguien que empieza a creer en la felicidad. Alejandro, por su parte, había tomado una decisión. Esa noche, al terminar el evento, le confesaría la verdad a Elena y le pediría que rompieran el contrato para empezar una relación real. Sin embargo, el destino y Camila tenían otros planes. El salón de baile estaba repleto, los flashes de las cámaras deslumbraban y la música llenaba el ambiente de una falsa sensación de perfección. Alejandro y Elena bailaban en el centro de la pista, perdidos en su propia burbuja, hasta que la música se detuvo abruptamente y las luces principales se apagaron, dejando solo un foco sobre el escenario. Camila apareció frente al micrófono, con una sonrisa que heló la sangre de Alejandro. Con una voz falsamente dulce, anunció que quería hacer un brindis por la pareja del año, pero que antes sentía la obligación moral de compartir la verdad con los presentes. Con un gesto teatral, señaló las pantallas gigantes detrás de ella. En lugar de fotos románticas, empezaron a proyectarse las pruebas del investigador, las facturas del hospital, los correos electrónicos negociando los términos del matrimonio temporal y el contrato firmado. El silencio en el salón fue sepulcral, seguido de inmediato por un murmullo colectivo de asombro y escándalo. Camila narró la historia con veneno, pintando a Elena como una cazafortunas manipuladora y a Alejandro como un mentiroso que se burlaba de las tradiciones familiares. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La vergüenza era un fuego que le quemaba la cara. Todos la miraban, no con admiración, sino con el desprecio reservado para los impostores. Sintió que era la protagonista de una pesadilla. Alejandro intentó tomar su mano, pero ella se apartó, sintiéndose sucia, sintiendo que su amor, que para ella se había vuelto real, ahora parecía ante los ojos del mundo una simple transacción comercial. Con lágrimas cegando su vista, Elena recogió la falda de su vestido y salió corriendo del salón de baile, cruzando el mar de gente que se apartaba como si ella tuviera una enfermedad contagiosa. Alejandro intentó seguirla, pero fue bloqueado por su padre, quien le exigía explicaciones a gritos por la humillación pública. En ese instante, Alejandro miró a su alrededor. Vio las caras de juicio, vio la sonrisa triunfante de Camila y vio a su padre preocupado por las acciones de la empresa. Y entonces, vio la puerta por la que Elena había escapado. La claridad lo golpeó como un rayo. Empujó a su padre, subió al escenario y le arrebató el micrófono a Camila. Su voz retumbó en los altavoces, llena de una furia y una pasión que nadie había visto jamás en el estoico CEO. Alejandro no negó nada. Admitió ante todos que el contrato existía, que había nacido de su propia cobardía y desesperación por escapar de una vida que no quería. Pero luego, mirando a la cámara que transmitía en vivo, declaró que ese contrato era el documento más irrelevante de su vida, porque en el proceso de fingir, había encontrado la única verdad que valía la pena. Confesó que se había enamorado perdidamente de Elena, no por el acuerdo, sino a pesar de él. Anunció su renuncia inmediata a la presidencia de la compañía,
si eso era necesario para recuperarla, dejando claro que prefería ser un hombre pobre con amor que un rey solitario en su castillo. Tiró el micrófono al suelo y salió corriendo tras ella. La encontró fuera del recinto, bajo la lluvia que había empezado a caer, intentando detener un taxi desesperadamente. Estaba empapada, temblando, rota. Alejandro la alcanzó y la giró hacia él. Elena intentó luchar, gritándole que la dejara ir, que ya había cumplido su parte, que no quería su dinero ni su lástima. Alejandro no la soltó. Le gritó por encima del ruido de la lluvia que el contrato estaba muerto, que lo había roto frente a todos. Le dijo que su madre estaba sana y que las deudas estaban saldadas, por lo que ella era libre de irse si quería, pero le rogó que no lo hiciera. Bajo la lluvia, Alejandro se arrodilló, no como parte de un espectáculo, sino con la humildad de un hombre que se sabe indigno. Le dijo que no tenía anillos ni papeles, solo la promesa de dedicar el resto de sus días a hacerla feliz, no como su empleada, sino como su compañera. Le preguntó si podía perdonarlo por haber empezado todo con una mentira y si le daría la oportunidad de terminarlo con una verdad. Elena, viendo al hombre poderoso arrodillado en el asfalto mojado, con los ojos llenos de lágrimas y esperanza, sintió que su propio corazón se rendía. Comprendió que el amor de él era tan real como el suyo. Se arrodilló frente a él, tomó su rostro entre sus manos y lo besó. Un beso que sabía a lluvia y a redención, sellando un nuevo pacto que no necesitaba firmas. El epílogo de su historia no ocurrió en las portadas de revistas de negocios, sino en un jardín soleado meses después. Lejos de la presión de la ciudad, Alejandro había comenzado una nueva empresa, más pequeña pero propia, mientras Elena había retomado sus estudios universitarios. La boda fue sencilla, solo con los amigos verdaderos, y por supuesto, con doña Rosa en primera fila, llorando de felicidad al ver a su hija radiante. No hubo contratos prenupciales ni fusiones estratégicas ese día. Solo dos personas que, habiéndose encontrado en medio de una mentira, tuvieron el coraje de construir la verdad más hermosa de sus vidas. Y así, el millonario que creía que podía comprarlo todo descubrió que lo único que realmente valía la pena no tenía precio.